doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dedicado su investigación a las fascinantes relaciones entre la imagen y el texto en el arte y la literatura de los siglos XX y XXI. Actualmente es directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México. Por favor, recibamos con un cálido aplauso a la renombrada investigadora María Andrea Giovine. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de hablar frente a todos ustedes en nombre de la Biblioteca Nacional de México. Hasta este momento hemos escuchado hablar sobre un incunable que es el que nos ha reunido aquí. Me gustaría invitarlos a abrir un poco esa lente y adentrarnos de manera más amplia en el mundo de los incunables en general y de los incunables que tenemos en México en particular. Pues tenemos 173 incunables en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, la colección más grande de América Latina. ¿Qué tanto reparamos en el valor histórico de los objetos que llegan a nuestras manos? En una época en que la obsolescencia tecnológica y las dinámicas de consumo hacen que muchas cosas pierdan su vigencia, ya no en años, sino en meses, es relativamente fácil olvidar que hay objetos que tienen una historia de largo aliento. Por fortuna, no todo es tan nuevo en el mundo, y eso es algo que vale la pena recordar de vez en cuando, ya que hay ciertos objetos que han circulado y permanecido a lo largo de la historia muchos más años de los que podemos imaginarnos. Objetos que en su propia materialidad guardan la historia de su paso por el mundo y que han sido imprescindibles para determinar los rasgos que perfilan nuestra cultura contemporánea. El libro, decía Borges, es el instrumento más asombroso porque es una extensión de la memoria y de la imaginación. No en vano el mismo autor se imaginaba el paraíso en forma de una biblioteca. Yo, a título personal, creo que aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Ay, los libros, esos pequeños objetos cargados de eternidad. A lo largo de la historia, una buena cantidad de los objetos que trascienden el paso del tiempo y que nos hablan sobre él ya no tienen su uso original. No podemos peinarnos el cabello con un peine que sobrevivió del antiguo Egipto, ni podemos tomar agua de una vasija olmeca del preclásico. Sin embargo, gracias a la existencia y la labor de bibliotecas, los libros que han sobrevivido al pasado siguen cumpliendo su función original, en ocasiones 6 siglos después, como es el caso de los incunables. Abrir las páginas de nuestra historia escrita para adentrarnos en un libro incunable es iniciar una trayectoria que conecta nuestra actualidad con los orígenes del libro impreso, con los trabajos de los primeros talleres tipográficos que a partir de 1450 desarrollaron una tecnología que revolucionó la cultura occidental en todas sus dimensiones, la imprenta de tipos móviles. Si bien es cierto que este invento se suele atribuir a Gutenberg, se ha demostrado que entre 1430 y 1450, en algunas ciudades de Europa, hubo talleres de orfebrería abocados a tratar de resolver el problema técnico que implicaba la multiplicación de libros. Para la creación de los tipos móviles, recuerda Lucien Febvre, era necesario fabricar un punzón de metal duro, proceder a la ejecución de una matriz, golpear con suficiente precisión ese punzón sobre un bloque de metal menos duro, fundir, por último, con la ayuda de esa matriz, los caracteres hechos de una aleación adecuada. Todas estas operaciones nos explican por qué el nuevo arte tomó cuerpo en los círculos de los orfebres, toda una evolución tecnológica. El nuevo conocimiento pasó de ciudad en ciudad gracias a los operarios que difundieron su práctica de un taller a otro. Así, entre 1469 y 1500, se estima que tan solo en Venecia había poco más de 50 imprentas activas. Durante la década de los 70, las imprentas proliferaron también en algunas de las ciudades comerciales más importantes de Europa, como Florencia, Estrasburgo, Milán, Nuremberg, París, Roma, Sevilla, Colonia, entre muchas más. A este periodo histórico de la producción de libros nos referimos cuando hablamos de un incunable. Es decir, los libros incunables son aquellos ejemplares que aparecieron durante los primeros 50 años que siguieron a la divulgación de los métodos de la imprenta de Gutenberg, una etapa en la que los libros impresos tuvieron características muy particulares.
Por una parte, buscaban asemejarse a los libros manuscritos de épocas previas. Por otra parte, es posible apreciar una gran diversidad en sus rasgos específicos a causa de los experimentos e innovaciones que se hicieron presentes en esta época, los cuales nos muestran que a partir de 1500 hubo un modo de hacer muy distinto al de la primera etapa. Ustedes se preguntarán cómo es que estos libros han podido llegar hasta nuestras manos y hasta nuestros días. ¿Cómo es que estos libros han sobrevivido al paso de los siglos? Incendios, inundaciones, viajes transatlánticos, incontables cambios de propietario. Y aún así, muchos siguen con nosotros. Alrededor del mundo se encuentran resguardadas colecciones de libros incunables tanto en bibliotecas públicas como privadas. Se estima que se publicaron entre 30 y 35 mil libros antes de 1500, de los cuales nuestra Biblioteca Nacional resguarda una colección de 173 ejemplares, ni más ni menos que la más grande y valiosa de América Latina, y está al alcance de todos. Si alguno de ustedes desea tener uno de estos libros en sus manos, hojearlo, abrirlo, leerlo, no tiene más que acercarse al fondo reservado de la Biblioteca Nacional, mostrar su credencial o tramitarla en 5 minutos y lo tendrá entre sus manos. La razón por la que tenemos un fondo tan valioso y numeroso obedece a la historia de la conformación de nuestro fondo de origen. Cuando Benito Juárez funda la Biblioteca Nacional en 1867, conforma el primer acervo a partir de la incautación de las bibliotecas conventuales, que como sabemos eran poseedoras de los saberes más variados y diversos de la época. Tenemos así, por ejemplo, libros que provienen del Convento Grande de San Francisco, del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, de la Compañía de Jesús, o de las bibliotecas de otras órdenes como los carmelitas, los mercedarios, los agustinos y los dominicos, así como la Biblioteca Turriana de la Catedral de México. Al reunir estas bibliotecas para conformar nuestra Biblioteca Nacional, tenemos en un solo fondo documental gran parte del conocimiento filosófico, teológico, científico y humanístico sobre el que se fundó nuestra nación. Si no nos han visitado, los invitamos a hacerlo. Al aproximarnos a un incunable, nos podemos plantear un sinfín de preguntas. No solo por tratarse de las primeras ediciones impresas, sino porque en estos ejemplares está marcado el itinerario de volúmenes que han atravesado diversas épocas de la historia moderna hasta nuestros tiempos. Pensar que un libro ha pasado de mano en mano a lo largo de más de 500 años y hasta el momento en que un bibliotecario lo retira de un estante para ponerlo en nuestras manos, provoca una sensación de vértigo. Todos los ejemplos que les mostraré a continuación son incunables resguardados en la Biblioteca Nacional de México. Y el objetivo es poner en contexto el incunable de Pacioli en esta larga trayectoria histórica que son los libros incunables. Este que vemos aquí es un ejemplar de la opúscula de San Agustín de Hipona, publicada en Venecia por Andreas de Bonetis en 1484. Ciertamente la encuadernación no parece antigua. Es muy probable que el estilo heráldico que vemos provenga de siglos posteriores, una tónica muy común, el tener encuadernaciones posteriores. Al abrir el libro nos encontramos en las guardas las siguientes notas manuscritas. Del lado derecho leemos, impreso en Venecia, año 1484, por maestro Andreas de Pavia, siendo duque de Venecia Juan Mocénigo. Del lado izquierdo se puede leer otro par de notas diferenciadas por el uso de 2 tintas, semejantes en la forma de su letra. La primera nota dice lo siguiente: regalo del señor licenciado don Joaquín Cardoso, que le agradezco en el alma. México, enero 12 de 1869, firma Altamirano. La segunda nota señala: este libro es una incunábula de mucho precio y en todo caro, que no se venda, sino que se devuelva al señor Cardoso, pues de otro modo habría que pedir por él 200 pesos, valor que los libros de esta clase tienen en París entre los bibliófilos. Las notas de esta página provienen de la pluma del liberal Ignacio Manuel Altamirano, como puede corroborarse por la firma que hemos visto y el sello en relieve que aparece en la página siguiente, I.M. Altamirano. No es extraño que un poeta y bibliófilo como Altamirano reconociera el valor de un incunable, ni que la encuadernación que une la obra de San Agustín con la de Bonaventura, otro incunable del mismo año, provenga de los tránsitos entre bibliotecas públicas y privadas del México del siglo XIX. Como podemos apreciar en la imagen, el valor y las particularidades de esta edición se destacan apenas se da vuelta hacia la primera página. Vemos que se trata de un texto a 2 columnas, orlado en sus márgenes,
orlado en sus márgenes con decoraciones florales pintadas a mano. Recordemos que una de las características de estos primeros libros impresos es su parecido con los libros manuscritos, cuyas ilustraciones eran realizadas a mano. Recordemos también que el tránsito hacia las portadas, como las conocemos hoy en día, fue un largo proceso que inició con estas primeras páginas ornamentadas convertidas en una suerte de presentación para las obras. De ahí proviene el detalle con que se ilustran o iluminan y que se convierte en un rasgo distintivo con el que buscarán destacarse los impresores de la época. Más adelante, encontramos que se dejó el espacio en la impresión para que las letras capitulares fueran iluminadas a mano con la misma tinta roja, al igual que los calderones, esos signos que marcaban el principio y el final de cada párrafo. El libro está impreso con una tipografía gótica y dispuesto a 2 columnas. Notemos que incluso ya contamos con encabezados que van orientando la lectura a través de sus capítulos, así como un índice de contenidos. Todas estas marcas que tienen que ver con la estructura de un libro, en realidad lo que están estructurando también es nuestro pensamiento, nuestra conciencia lectora, nuestra jerarquía de las ideas, aquello que nos parece más relevante destacar y que ponemos de alguna manera enfrente y al final. Aquí tenemos un libro del sabio Ibn Sarabi, traducido del hebreo o árabe al latín en 1473, publicado en Milán por la imprenta de Antonio Sarotto, el cual está, como pueden ustedes ver, casi completamente repleto de notas marginales, también en latín. Cabe señalar que en esta obra nos encontramos frente a un proceso de traducciones muy interesante que nos conduce por la época medieval hasta la antigüedad clásica, un fenómeno por lo demás muy común en los incunables. Se tienen pocos datos sobre el autor, conocido también en el mundo occidental como Serapión el Joven. Las traducciones desde otras lenguas al latín van a ser importantísimas para esta época. Ya lo fueron sin duda durante la edad temprana de la imprenta, para la difusión de obras de carácter religioso. Vean ustedes el siguiente caso, la preparación evangélica de Eusebio, obispo de Cesarea, un autor del cristianismo primitivo traducido del griego al latín. Desde la misma encuadernación del libro, podemos notar que estamos frente a un libro muy antiguo. Se trata de una encuadernación en pergamino sobre cartón que en el lomo nos deja leer el título con una tipografía gótica. Este incunable fue impreso en Venecia por Bernardino Venalio en 1497. A diferencia de las 2 columnas que hemos visto en el caso anterior, en otros incunables tenemos solamente una columna. Y a diferencia del libro de San Agustín que veíamos hace un momento, las capitulares a mano han sido sustituidas por grabados que ya formaban parte de la plana al momento de la impresión. De este incunable se conocen 176 ejemplares y en México tenemos 2, uno en la Biblioteca Nacional de México y otro en Guadalajara en la Biblioteca Pública de Jalisco Juan José Arreola. Las notas manuscritas que podemos encontrar en los incunables, muchas de ellas provenientes de sus diversos lectores, nos permiten aproximarnos a testimonios de primera mano que nos informan sobre el itinerario que han recorrido estos libros, sobre sus lecturas, sobre sus procesos de circulación, censura y control. Tal como recuerda César Manrique, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, desde 1502 la corona española emitió un decreto para controlar el flujo de libros, tanto en los territorios peninsulares como en las colonias americanas, titulado Diligencias que deben preceder a la impresión y venta de libros del reino y para el curso de los extranjeros. Recuerden también que el libro siempre fue un instrumento de poder, un instrumento de control y por lo tanto un instrumento de ser susceptible de censura. Perdón. Tenemos numerosos ejemplos de Biblias en libros, en los fondos de la Biblioteca Nacional de México. Por ejemplo, una Biblia salida de los talleres venecianos en 1481, conocida como Biblia Latina, impresa en latín con caracteres góticos, en la que encontramos una página que se pegó posteriormente al final del libro, asentando una leyenda que expresa que fue revisado por el Santo Oficio, que se puede ver aquí justamente.
Según otra nota manuscrita ubicada al principio de este volumen, este libro perteneció al convento de Santa Ana de Coyoacán en 1733. El tipo de acreditación que observamos es producto de ese mismo control que impuso la corona española a las colonias americanas. En este contexto que venimos trazando, resulta genuino preguntarse qué otros tipos de libros se imprimían por aquellos años. Si bien es cierto que los libros de temáticas religiosas abundaban, estamos en un periodo en el que en Europa florecerán el humanismo y el renacimiento, impulsados también en buena medida por los propios talleres tipográficos y su creatividad, legando al mundo una serie de obras de ciencia, gramática, filosofía, astrología, literatura, historia. Algunas de las ciudades más destacadas en el comercio de libros, a lo cual hay que añadir el surgimiento de los grandes comerciantes y la propia demanda de los libros, contribuyen para que se tradujeran, escribieran y publicaran nuevos libros. El siguiente ejemplo que vemos en pantalla nos traslada a otras áreas del conocimiento difundido durante la segunda mitad del siglo XV. Se trata de una traducción impresa en latín con caracteres romanos de Hermes Trismegisto, un sabio que vivió, según se cuenta, en la época helenística de Egipto por el siglo III a.C. En la primera página podemos leer que el traductor y humanista Marsilio Ficino dedica la traducción de la obra Cosme de Medici, muerto en 1464, cuyo legado como mecenas de las artes fue fundamental para el desarrollo del Renacimiento, tal como lo evidencia este ejemplar. En el párrafo siguiente de esta dedicatoria se puede leer una nota al lector que resulta del todo singular. Ficino señala que quien sea que lea este libro, sea gramático, orador, filósofo o teólogo, habrá de saber que la obra de Hermes Trismegisto, proveniente del antiguo Egipto, ha sido leída con asombro en todo momento, e inmediatamente interpela al lector de su época. ¿Por qué compras y lees así? Esto será una ventaja para ti, porque por una pequeña cantidad de dinero te haré leer con el mayor placer y beneficio. Esta dedicatoria nos muestra claramente cómo empieza a surgir un tipo de lectura que tiene que ver con el placer mismo, con el acto mismo de leer, con el disfrute de la lectura. Por otra parte, cabe destacar que con este ejemplo podemos figurarnos un panorama del tipo de lectores que podrían estar interesados en la traducción de Ficino: gramáticos, oradores, teólogos, filósofos, entre todos los que podríamos mencionar. Entre estas obras encontramos también tratados astronómicos, astrológicos, como el de Marco Manilio, poeta y astrólogo romano, que vivió durante el imperio de César Augusto. En este caso, observamos dos dedicatorias del editor Aldo Manuzio, una a Guido de Ferrara y otro al duque y cardenal de Milán, Hipólito de Este. Pero a la página siguiente inicia un libro de otro astrólogo que no es Manilio, sino Julio Fírmico Materno del siglo IV, el cual parece haber sido impreso por otro editor en el siglo XVI. Aquí vale la pena señalar otro rasgo característico que comparten algunos incunables, y es que en los casos que no contamos con una portada, los datos de publicación de la obra suelen encontrarse únicamente en el colofón, es decir, en la parte de atrás. Sin embargo, atendiendo al libro de Manilio, notamos cómo esta impresión requirió un mayor número de ilustraciones que antes de la imprenta de tipos móviles se realizaban siempre a mano, mientras que en este ejemplo, en cambio, se realizan a través de xilografías, lo que nos permite apreciar una innovación técnica al momento de proponer una interacción entre imágenes y textos de forma constante a lo largo de sus páginas, una característica que también tiene, que ya fue señalada aquí, el incunable de Pacioli, esta vinculación muy retroalimentada entre las imágenes y los textos. Las dedicatorias de los libros de estos autores e impresores que pertenecieron al humanismo y al renacimiento parecen ser un rasgo común entre los incunables. Estas notas no solo nos permiten identificar los vínculos con editores, escritores y algunos mecenas importantes, sino que también nos permiten atisbar parte del programa que siguieron estos humanistas en su afán por recuperar los conocimientos de todas las épocas precedentes. En 1497, nuevamente Aldo Manuzio publicó un manual de gramática griega a cargo de Urbano Bolzanio, impreso con caracteres romanos en latín y caracteres griegos añadidos a mano. Como pueden ustedes ver, los incunables incluían todo tipo de temáticas propias del avance del conocimiento de la época. Este libro, dedicado a Juan Francisco Pico de la Mirandola,
sobrino de Giovanni Pico de la Mirandola, el gran humanista florentino muerto apenas 3 años antes de la publicación de este libro, autor de la enigmática obra Discurso sobre la dignidad del hombre. Es un caso interesante también por la marca de fuego que pueden ustedes observar aquí, que es una característica específica de los libros que tenemos en el territorio mexicano. La dedicatoria nos muestra que Pico ha dejado un legado que continúa el editor, marcado por la recuperación humanista de diversos pensadores y sus lenguas, particularmente la griega, también entre latín. Un programa intelectual y editorial que rescatará muchas obras en lengua griega para la posteridad. En este mismo tenor, cabe destacar que entre los incunables resguardados por la Biblioteca Nacional de México podemos encontrar, entre otros, autores como Séneca, Diógenes Laercio, Aristóteles, Isidoro de Sevilla y Vitruvio, entre muchos más. Ahora, prestemos atención a alguna característica más de los incunables. Ya nos hemos encontrado con que algunos tienen marcas de propiedad, tanto de forma manuscrita como de forma ilustrada, como es el caso de los ex libris. Como podemos observar en el ejemplo de la gramática griega, este libro tiene el sello de la Nacional y Pontificia Universidad de México. En muchos casos tenemos libros que tienen más de una marca de propiedad y eso nos habla justamente de su tránsito. De acuerdo con el catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional, elaborado por Jesús Simov Cabrera en 1968 y actualizado en 1987, nuestra colección se compone de libros que en su mayoría provienen de las bibliotecas de las órdenes religiosas, como ya decíamos. Gracias a este catálogo que ustedes pueden consultar, podemos identificar que entre nuestros incunables se encuentran libros de los conventos ubicados en la Ciudad de México, de las órdenes de carmelitas, agustinos, dominicos, franciscanos, jesuitas y mercedarios. En mucho menor medida tenemos libros que provienen de bibliotecas públicas, como la de la Nacional y Pontificia Universidad, y de bibliotecas como la Turriana y la Colombina. ¿A qué se debe esta confluencia de acervos bibliográficos en nuestra colección de incunables? A la forma, como ya decíamos hace un momento, en que se conformó nuestro fondo de origen. Por esta razón, contamos con 173 incunables en la Biblioteca Nacional, la mayoría de ellos provenientes de las bibliotecas de los conventos, que en algunos casos para el siglo XIX llevaban ya varias décadas abandonadas. Entre las múltiples causas de este abandono podemos remitirnos a las reformas borbónicas del siglo XVIII. Y nuestra colección sigue creciendo a través de nuestros mecanismos de adquisición. Lo que no podemos dejar de señalar, para ir cerrando, cuando hablamos de incunables, es que debemos a las bibliotecas y a los trabajos de conservación y catalogación de sus distintos acervos la posibilidad de adquirir y preservar ejemplares de este gran valor. El trabajo de los conservadores es clave también para poder seguir sosteniendo en nuestras manos un libro que tiene 500 años de existencia. Precisamente nos trasladaremos ahora, por último, a uno de nuestros últimos ejemplos, uno de los incunables más ricos que tenemos en la Biblioteca Nacional de México y que los invitamos a apreciar en cualquier momento. Se trata de la famosa Crónica de Nuremberg, impresa en latín con caracteres góticos, en la cual Hartmann Schedel nos narra la historia de la humanidad desde los orígenes bíblicos hasta el año 1490. Imaginen una especie de enciclopedia de la época. Este incunable se publicó en 1493 en el taller de Antonius Koberger y fue una obra que se volvió muy popular, pues como pueden ustedes notar, no solo se trata de una obra histórica de largo aliento, sino que además está ricamente ilustrada con ni más ni menos que 1804 grabados hilográficos que muestran personajes, ciudades y episodios. Nos encontramos además frente a uno de los primeros libros que da crédito explícito a sus ilustradores, los grabadores Michael Wohlgemuth y Wilhelm Weidenwurf, maestros del ilustre Alberto Durero. Piensen por un momento en la complejidad que implica elaborar una edición con tantas imágenes y una edición tan rica en todos los sentidos. Después de la publicación de la Crónica de Nuremberg, el taller de Antonius Koberger continúa apostando por las grandes ediciones ilustradas. Así lo muestra nuestro último ejemplo, que es precisamente la Hagiografía de Santa Brígida, publicada en 1500. En el colofón de esta obra se puede notar la presencia de un crédito a la edición,
atribuido a Florian Waldorf, lo que nos muestra un cambio significativo en la concepción del trabajo del diseño editorial hacia el final de esta etapa tan temprana. Piensen ustedes que a medida que esta tecnología, el libro incunable, se iba asentando, también iban surgiendo figuras, agentes, que iban posibilitando la llegada del libro a las manos de los lectores, desde propiamente los tipógrafos y orfebres hasta los encargados del comercio del libro. La incunabilística, la historia del libro, la historia del arte, la bibliotecología, nos han dejado un gran corpus de investigaciones que nos permiten aproximarnos a los libros incunables de forma detallada, contando con catálogos descriptivos que desentrañan muchas de las características que le otorgan sus particularidades en la historia de la cultura impresa. La historia de los incunables y sus aventuras es muestra de que el libro seguirá siendo uno de los inventos más importantes de la humanidad, en especial cuando lo ponemos en relación con la idea de la fragilidad de nuestros archivos electrónicos actuales, que en ocasiones ya no podemos leer apenas un par de años después de su creación. Piensen lo que sucede cuando tenemos enfrente un libro como este, la edición ilustrada, esta riqueza de grabados que permanecen en el tiempo después de 5 siglos, y lo que nos pasa cuando nos encontramos frente al frustrante mensaje de ese 404 no encontrado. A veces cuando tenemos un archivo que apenas habíamos terminado de editar unos meses o unos años antes. Entonces, esta tecnología nos muestra precisamente no solamente la historia de un objeto, la historia de un pensador, sino la historia de la humanidad. El hecho de cómo pensamos, de cómo leemos y sobre todo el hecho de que la conciencia lectora, la forma en cómo codificamos el mundo y lo decodificamos está precisamente en los libros. En un momento en el que vivimos una crisis de desinformación y en el conocimiento en sí mismo está en crisis, redescubrir a genios como Luca Pacioli y redescubrir los acervos profundos y completos de una biblioteca como la Biblioteca Nacional de México seguramente no tiene desperdicio. Muchas gracias.